Bueno, quiero empezar agradeciendo, como han hecho mis compañeros, a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática toda esta jornada y, en realidad, todo el conjunto de acciones, ¿no?, en la dirección que nos comentaba el secretario de Estado esta mañana, y singularmente a Carmen Molinero y a Perisas como coordinadores de estas jornadas, ¿no?, por haberme invitado y por formar parte de este elenco y de compañeros, y de estar también en un departamento en el que tengo muchos amigos y muy queridos compañeros y en el que me encuentro como en casa, ¿no? Entonces, siempre da gusto venir a la Autónoma de Barcelona y a su departamento de Historia Contemporánea. Bueno, yo lo que se supone que tengo que hablar aquí este rato es explicar cuál es el conjunto de experiencias individuales y colectivas que hacen posible la deslegitimación progresiva del franquismo, de tal manera que cuando muere el dictador, en realidad, ese régimen político está vacío, a pesar, como veremos también, de sus acciones de defensa, está vacío en el sentido no de que no tenga fuerza y capacidad represiva, pero sí que tiene una ausencia ya de capacidad propositiva de dar la batalla cultural y moral, aunque resista hasta el final. Es decir, intentar explicar de una manera relativamente rápida algo tan complejo como la evolución de la sociedad española, el cambio de su cultura política y atendiendo especialmente a factores sociales y culturales, que es lo que me han encargado. Se ha hablado ya bastante de esto, empezando por mi compañero Javier Muñoz Soro, pero también el resto de intervinientes, hablando de los partidos, de las distintas fuerzas políticas, ahora mismo Paola respecto a los nacionalismos que se van a dar dentro del país, y por lo tanto va a haber algunas referencias que simplemente voy a dar unos brochazos y me voy a saltar porque entiendo que hay que intentar no ser repetitivo. Mi intervención va a empezar con una serie de reflexiones sobre el antifranquismo y su naturaleza, también de una manera evidentemente resumida, que yo creo que pueden ser interesantes para ponernos en situación a la hora de entender este proceso. En segundo lugar, lo que voy a hacer es describir algunos de esos hitos de ese proceso de transformación, como digo, especialmente atendiendo al ámbito cultural y social. Y, en tercer lugar y finalmente, pues voy a hablar de cómo el régimen también va a intentar poner en marcha una serie de mecanismos para hacer frente a ese proceso de deslegitimación del que va a ser consciente pronto, relativamente pronto, y que, desde luego, cuando llega a su final es plenamente consciente, aunque finalmente, como siempre decimos, Franco muriera en la cama. Bueno, empiezo. ¿Qué es el antifranquismo y a qué podemos llamarle antifranquismo? No me voy a meter en ninguna discusión teórica ni a resumir kilos de historiografía, pero sí que hay que recordar algo que es obvio, pero que es importante que sobre todo las nuevas generaciones lo tengan en cuenta. Hay un antifranquismo desde el minuto número 1 que es un antifranquismo de resistencia, es decir, los derrotados, y no me refiero solamente a las instituciones republicanas y a los partidos, sino a la sociedad, está de alguna manera, a pesar del enorme shock de la derrota y de todo lo que va a seguir y del contexto que vendrá luego con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en una posición en buena medida de resistencia. Podemos encontrar muchos testimonios en ese sentido y no es mi objetivo hablar de ello ahora, porque además yo empiezo a hablar del año 56, que yo creo que es un momento de cambio, como expresaré ahora, pero no nos olvidemos del papel que van a tener los derrotados si su movilización o su capacidad de resistencia respecto a lo que son las estructuras opresivas y muy duras de esa inmediata posguerra. No hay que olvidar la lucha de los huidos entre el año 39 y el año 44, es decir, los que se echan al monte antes de que empiece la lucha guerrillera. La propia lucha guerrillera, lo que se llamará el maquis, o sea, el maquis, como castizamente se referían, y que va a ser muy importante y que va a estar hasta inicios de 1953, 52, 53, depende de los territorios, y que nos recuerda una vez más que el franquismo no se consolidó sin una resistencia importante de la población. No podemos obviar las redes que en tantos pueblos, en tantos puntos de España, apoyaban, a pesar de las duras circunstancias, esa lucha guerrillera. De la acción clandestina de los partidos se ha hablado, de los partidos que habían formado parte de la República, pero va a ser un hecho que nunca va a acabar de desaparecer.
Siempre se habla del movimiento estudiantil y del año 56, como yo mismo diré ahora, pero no hay que olvidarlo, por lo menos hay que hacer una referencia a lo que fue el renacimiento de la FUE, de la Federación Universitaria Escolar, en 1946, 1947, las octavillas que hacían, las pintadas, el arrojar las obras completas de José Antonio Primo de Rivera en la Complutense por las ventanas de la biblioteca, algo tan primitivo como puede ser eso, pero que eran esas microacciones que mostraban que había un fondo de hostilidad. Bien, no vamos a hablar más de eso, pero que sepamos de alguna manera que nunca podremos hablar de un triunfo del franquismo que suponga una victoria absoluta y total en el sentido que logren concitar el apoyo de al menos esa mitad de la población que había sido derrotada y que se identificaba con unos presupuestos muy ajenos a lo que había sido la victoria del nazifascismo en esos años previos a la guerra y ya una vez metidos en la guerra mundial. Nos interesa especialmente a nosotros ver cuándo se pasa de ese franquismo de resistencia, aunque este nunca desaparecerá, evidentemente, porque igual que podemos hablar de las huelgas obreras de Vizcaya del 46-47, se ha aludido ya a la de principios de los años 60, las del 62 en Asturias. Pero nos interesa saber cuándo del antifranquismo de resistencia se pasa al nacimiento del de disidencia, como decía Javier Muñoz Soro, o de oposición un poco más tarde en la medida en que ésta se realiza, ¿no? Y el parteaguas, de alguna manera, hay un cierto consenso que es en torno a esa figura de 1956. Seguramente no solo por esos sucesos de febrero de 1956, esa revuelta de los estudiantes contra el Sindicato Español Universitario, ese intento de celebrar elecciones libres a delegado de Derecho, que no deja de ser en la Complutense, en la Universidad de Madrid, que era el nombre que oficialmente tenía entonces, bajo el rectorado de la IN, sino que el 56, como nos han contado también muy bien, pasan otras cosas, incluido lo de Hungría, incluido una serie de elementos de cambio que también van a proyectarse en España y en la sociedad española en esos años. De alguna manera, esos mediados de los 50, aunque podamos ver elementos previos de ese inicio de una cierta separación o de la aparición de anticuerpos de nuevo tipo, por decirlo así, dentro del régimen, tiene que ver con la constatación de que el antifranquismo de resistencia había cumplido de alguna manera su fase, sin haber obtenido el éxito, que el éxito hubiera sido el hacer que Franco dejara el poder. Se nos ha dicho, 1948 es una fecha importante, cuando la condena que ha tenido el régimen en diciembre del año 46, con la retirada de embajadores, empieza a verse que no tiene efectos, y es en el 51 cuando finalmente, de alguna manera, la comunidad internacional, sin reconocer del todo, en el sentido de normalizar la existencia del régimen franquista, sí se resigna a que este va a ser el régimen que va a permanecer. Y es el momento en que, por ejemplo, Stalin aconseja hacer una lucha no ya de la guerrilla, sino en el interior de la organización sindical. Es el momento en el que también está claro que las luchas tradicionales de las posiciones de los partidos no van a conseguir que la comunidad internacional intervenga de ninguna manera, eso ya se había ido viendo a final de los años 40, y por lo tanto se asume que va a ser la disidencia, es decir, que va a ser una ruptura progresiva por parte de unos sectores no politizados, o en buena medida no politizados, lo que empiece a explicar el desgaste, la separación respecto al régimen. Es muy difícil hablar de antifranquismo a la altura de mediados de los años 50 entre buena parte de la población, salvo los que estén directamente ligados a los derrotados o a los vencidos, es decir, salvo el que tuviera un padre o una madre o alguien de la familia en la cárcel, salvo los directamente reprimidos, salvo los que se reconocían a sí mismos como continuidad de esa España republicana derrotada o de alguna manera se encontraran confrontados con el régimen por su enfrentamiento directo. Pero hay una parte significativa de la población que asumió el régimen franquista o por razones políticas o por razones sentimentales, identificarse con los vencedores o tener un familiar, vuelvo a ese ejemplo tan cercano pero que explica muchos comportamientos, de que alguien de tu familia hubiera muerto en la guerra civil a manos del bando republicano
y que, por lo tanto, esa fidelidad a los muertos que la propaganda falangista repetía una y otra vez conllevará esa asunción de los presupuestos del franquismo. Uno de los mayores errores que podemos cometer, sobre todo las nuevas generaciones, respecto al franquismo, es pensar que era como una especie de poder extranjero que se había implantado en el territorio español y que los ciudadanos que vivían allí no tenían nada que ver con él. Si queremos hablar de números redondos, al menos la mitad de la población estaba identificada más o menos ardientemente con lo que suponía el mantenimiento del régimen franquista. Eso no quiere decir que fueran franquistas en el sentido de activamente ser partidarios del mantenimiento y la continuidad del régimen, pero sí que aceptaban, como parte de lo que había sido el tremendo trauma de la guerra, un régimen de la naturaleza como la que va a encabezar el general Franco. Y en ese sentido, los procesos de cambio o los procesos de alejamiento progresivo que se van a dar entre determinados sectores de la población, especialmente los más jóvenes, las nuevas generaciones que van llegando a la universidad o que van llegando a determinados puestos profesionales a mitad o en la segunda mitad de los años 50, van a sufrir un proceso progresivo de alejamiento que, vuelvo a decir, no hay que identificar estrictamente con antifranquismo, sino más bien afranquismo, o al menos una posición de rechazo respecto a la propaganda del régimen, que obviamente lo que presentaba ese régimen victorioso nacido de la guerra civil, como en el momento en el que los grandes objetivos que había ofertado la propaganda falangista, la propia propaganda del régimen, se iban a desarrollar. Sobre eso volveré. Entonces, por lo tanto, hay un claro momento de cambio en torno a la mitad de los años 50. Si nos vamos al ámbito sociocultural y de proyecto político, sociocultural y político, está claro que el franquismo llega a mitad de los años 50 sin una ideología política con una perspectiva de futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente había un proyecto fascista identificado con Falange, con el Partido Único, Feti de las Jons, que era lo que de alguna manera estaba ligado a esa coalición con el resto de las fuerzas fascistas del eje, que es lo que finalmente no tiene continuidad porque pierden la guerra. En la medida en que Italia y Alemania pierden la guerra, evidentemente un proyecto como el falangista no tiene senda de continuidad a partir de 1945. Es verdad que los falangistas empezarán un viraje desde 1943, desde la segunda mitad del año 43, y que evidentemente se sepultan buena parte de esas ilusiones de construcción de un nuevo orden europeo. Pero, de alguna manera, Falange, que estaba y siempre siguió estando en posiciones de poder, aunque con menos brillo y menos fuerza en la segunda mitad de los años 40 buscando la supervivencia, difícilmente podía ser una propuesta política de futuro. Estaba todo lo que sería el elemento católico, todo el nacionalcatolicismo, todo lo que había sido ese pensamiento reaccionario conservador que venía de los años 20, que venía del maurismo, si nos vamos todavía más hacia atrás, los años 20, toda la época de Primo de Rivera, los años 30, ahí también con distintas versiones, unos más mirando hacia la democracia cristiana como la CEDA, en sus versiones más abiertas, por decirlo así, otros muy ligados a la tradición carlista, no solamente en el País Vasco, sino en Cataluña, en zonas de Aragón, en Andalucía. Pero realmente lo que tenemos a partir de 1945 en Europa es un orden democrático basado en el modelo anglosajón. Es verdad que ese modelo tardará en consolidarse hasta final de los años 50, al principio de los años 60, no se puede decir que la Europa de posguerra, la Europa post-1945 ha sido un éxito. Es a principios de los 60 cuando se puede decir que se ha logrado consolidar un marco exitoso en lo económico y estable en lo político, pero está claro que un régimen como el español difícilmente tiene su encaje en todo esto.
¿A dónde voy con estas reflexiones? A mostrar una especie de inestabilidad perpetua del régimen. El régimen siempre se verá a sí mismo en el alero. Una y otra vez los historiadores intentamos decir fechas a partir de las cuales el régimen se siente seguro de sí mismo. Yo creo que nunca se sintió del todo seguro de sí mismo. Por eso siguió, por el miedo que tenía, anclado y ligado a la represión. Por eso siguió constantemente buscando cambios legales, de ello nos hablaba también Javier en la primera intervención, iba intentando crear unos mecanismos que le permitieran hacer frente a un nuevo contexto. Esa inestabilidad nos lleva, por ejemplo, pues a que en el propio año 56-57, por volver a esas fechas clave, el régimen tuviera la sensación de que había muchas posibilidades de que hubiera un cambio político con la vuelta de la monarquía. Va a ocurrir en muchos otros momentos, ocurrirá en el 45 y utilizará la represión. Hay otros muchos momentos a partir de los sectores militares, sobre todo más identificados con la causa monárquica, pero en el año 57 singularmente la sensación que se tiene es de que en cualquier momento la cosa puede venirse abajo, ¿no? Lejos queda, por lo tanto, esa imagen de imperturbabilidad que siempre va a intentar dar el general Franco. Y eso a pesar de que ya Juanito, el hijo de don Juan, el que luego sería Juan Carlos, se estaba formando en España para hacerse cargo del poder en algún momento. No sé si es que al final eso acababa siendo así. Todo esto lo que nos lleva es a que realmente el régimen va a tener dificultades para plantear una alternativa de futuro a los españoles en cuanto a fórmula política, porque al final en lo que quedaba sustanciado es en una dictadura de un solo hombre, el general Franco, un entramado político cuyos orígenes estaban en el fascismo derrotado, y es verdad, un catolicismo político que gracias a ministros como Martín Artajo va a conseguir un apoyo por parte de la Europa circundante, especialmente por los que también habían experimentado el fascismo en sus carnes, como es el caso de Italia y de Alemania, y el apoyo, evidentemente, se ha dicho también en la sesión de hoy, de las fuerzas occidentales más claramente alineadas contra la Unión Soviética en la Guerra Fría, como Estados Unidos y como Gran Bretaña, ¿no? Desde ese punto de vista, es continuo esa búsqueda de una alternativa que en realidad nunca llegará a conseguir, pero sí que llegará a diseñar un Estado a final de los años 50, como también se ha dicho también esta mañana, unos cambios administrativos a partir de 1957, el diseño de unos mecanismos más complejos de gobierno que se sustanciarán bastante más tarde con la Ley Orgánica del Estado, aunque tenga unos frutos relativamente pequeños, y todo eso nos transmitía ese agotamiento político, cultural y de vía propia, ¿no?, de propuesta política a los españoles. ¿Cómo se había llegado a esa situación? ¿Qué ocurre en esa década, sobre todo en esos años 50, para que se haya llegado a ese agotamiento? Desde luego, hay una propuesta política, que es la propuesta falangista, que va a tener inicialmente un cierto arraigo entre un público determinado. De hecho, por ejemplo, el régimen siempre pensaba que la universidad y singularmente los jóvenes eran de ellos, era del franquismo, entendían que eso era lo natural, que eran los que habían ganado la guerra frente a unos sectores obreros a los que siempre había que tener vigilados, pero lo que hacían era hacer una especie de transposición de clase y una transposición también ideológica respecto a esos sectores, ¿no?, que lo que había sido el SEIU antes de la guerra o lo que habían sido otras organizaciones de carácter falangista se mantenía. Sin embargo, lo que nos encontramos, si uno, por ejemplo, analiza las revistas de carácter universitario, pero no solo, estoy pensando en Alférez, estoy pensando en Alcalá, estoy pensando en la propia revista Juventud, que era la revista del Frente de Juventudes, el lenguaje que podemos leer es un lenguaje de denuncia de la estafa a lo que han sido sometidos. Algunos de los testimonios directamente utilizan ese término, estafa, porque la percepción que se da es que el discurso del régimen está muy alejado respecto a la realidad. O si miramos algunos
experimentos políticos como va a hacer el mundo del falangismo, como el acercamiento a la clase obrera. Está pensando en uno de los aspectos que he estudiado en los últimos años con mi equipo de investigación sobre el Servicio Universitario del Trabajo, que era una iniciativa por la que los estudiantes universitarios pasaban unas semanas, no llegaban a un mes, con obreros de todos los ámbitos. Se supone que para socializarlos en los valores del régimen y a la vez que vieran la autenticidad de esa vida obrera, lo que venían, hablando en términos generales, todos concernidos por el enorme estado de pauperación, de pobreza, de carencias que tenía la sociedad española, especialmente cuando se salía de las principales o de las ciudades más grandes. Es decir, hay una sensación de que realmente el régimen no ha sido capaz de cumplir lo que su propaganda vendía, lo que su propaganda ponía encima de la mesa. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, lo que se produce es un rechazo, no tanto en el sentido de que se asuman tesis marxistas o tesis de la oposición por parte significativa, de un número significativo de personas, sino que, sobre todo, hay una evolución, hay un alejamiento respecto a lo que es el régimen de una parte significativa de quienes estaban en ello. Si consultamos, por ejemplo, algunas de las memorias obtenidas de estudiantes que estaban en el Colegio Mayor César Carlos, el Colegio Mayor César Carlos de Madrid, era un sitio donde preparaban oposiciones de cátedras y otras oposiciones, notarías, etcétera, licenciados universitarios. Muchos de ellos falangistas, porque dependía de Falange, dependía del partido único. Pues bien, la visión que te transmiten era que cuando les iban a dar conferencias los dirigentes, los distintos responsables pues de ministerios o de direcciones generales o de distintos organismos, la sensación que tienen es de rechazo a esa mediocridad, a esa falta realmente de convicción política y más bien de que quienes iban allí, como dice uno de los testimonios, eran personas aprovechadas, eran trepas, diríamos nosotros, que difícilmente podían identificarse con una visión que aún tienen muchos de estos jóvenes josé-antoniana. Es decir, va a haber una ruptura progresiva entre un proceso de socialización que recibe una buena parte de la población a través de sus mecanismos de encuadramiento, a través del Frente de Juventudes, a través de la sección femenina de Falange, a través de la escuela, que evidentemente está integrada dentro de estos mecanismos, donde le siguen hablando de la nacionalización de la banca, donde le siguen hablando de la Revolución Nacional del 18 de julio, en esos términos, no de la Guerra Civil, ni siquiera ya de la Cruzada de Liberación, sino de la Revolución del 18 de julio y del nacionalsindicalismo, que desde luego está lejos de la realidad que van a experimentar. Evidentemente, no solo se trata de estos factores de alejamiento respecto a esta realidad, sino que también a mitad de los años 50 nos encontramos con el inicio de un proceso de cambio de la Iglesia, que luego se verá claramente con el Concilio Vaticano II a principios de los años 60, pero que ya empieza a notarse a fines de los 50 en la medida en que surgen sectores, surgen curas, surgen sacerdotes que, muy influidos por algunas de las iniciativas que se daban en Europa, especialmente en Francia y en Bélgica, tanto filosóficamente, el personalismo de Mounier o las primeras experiencias de curas obreros en Bélgica, por ejemplo, o en Francia, intentaban disociarse de esa Iglesia identificada con el bloque de poder en la Guerra Civil. Y eso es algo que, aunque se verá con claridad y empezará a extenderse en los años 60, en este momento va a empezar a coger fuerza, ¿no? Y ayudarnos a entender qué es lo que ocurre en los años 60. En ese sentido, una cuarta cuestión que quería poner encima de la mesa dentro de estas reflexiones es el tema de la frontera entre el franquismo y el antifranquismo, que es un tema delicado y complejo, sobre todo para tratarlo de una manera rápida, porque esa frontera a veces no será tan clara. Parece mentira, ¿no? Franquismo y antifranquismo son dos mundos diferentes, es como decían también esta mañana, el blanco y el negro, la diferencia estar contra el régimen o estar a favor del régimen. Pero este proceso precisamente del que estoy hablando, nos muestra de hasta qué punto a veces ese panorama no era tan claro. ¿Por qué?
porque en una buena parte de la población la ruptura respecto a lo que es la experiencia de la República y la experiencia de la Guerra Civil ha sido muy importante, ha sido tajante. Y los autores, las referencias, Lorca, Cernuda, todo el mundo de preguerra ha sido borrado o prácticamente borrado, o solo lo conocen unas pocas minorías. Y por lo tanto la politización, toda la tradición progresista ilustrada, si se puede decir así, desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, en buena medida se ha perdido o se ha hecho mucho más difícil su transmisión. Hablo en general, evidentemente dependía de familias, dependía de núcleos rurales o núcleos urbanos, hablo de forma genérica, como se puede entender. Y esa ruptura lo que hace es que en muchas ocasiones la forma de recuperar esa razón democrática, de volver un poco a recuperar esos maestros del pasado, y aquí también parafraseo un poco a Elías Díaz, que también se mencionaba en la primera sesión, era bueno, pues buscar nuevas vías, buscar nuevas salidas, reconstruir una serie de elementos de pensamiento que no pueden ser de continuidad, sino que tienen que utilizar materiales previos, ¿no? O crecer en el entorno de la organización. Antes he citado el SUD y estas actividades de verano. Bueno, el SUD, que es falangista y que tiene que ver con ese concepto obrerista que viene también del fascismo primigenio, que lo encontramos, por ejemplo, en el partido nazi de los hermanos Strasser, en las etapas iniciales, ¿no?, del partido nazi, que también tiene ese discurso, como todos los fascismos europeos, falange. Sin embargo, se va a convertir a la altura de principios de los años 60 en uno de los núcleos de trabajo del Felipe, del Frente de Liberación Popular, del que hemos hablado también esta mañana. Estos núcleos del Felipe o del FOC o del ESBA en el País Vasco, es decir, una visión desde la izquierda crítica y muy en conexión con lo que va a ser sobre todo la Revolución Cubana, que es quizá quien más impronta deja en el Frente de Liberación Popular, van a crecer allí. Es decir, ahí es donde van a estar realmente deslumbrados por la Revolución Cubana. Cualquier cosa que fuera eso, porque aún no se había declarado Fidel Castro comunista, no lo hace hasta 1961. Van a vivir de alguna manera el contexto de las revoluciones del tercer mundo, es decir, los procesos de descolonización, la independencia argelina, por ejemplo, u otros procesos de liberación en África o en Asia, como un proceso que a ellos también les implicaba y del que les hablaban. Alfonso Lazo lo contaba en uno de sus libros, por ejemplo, en los seminarios del Frente de Juventudes, donde había instructores que les dedicaban a hablar de lo que estaba pasando en el tercer mundo y ligando esos procesos de liberación, por ejemplo, el caso argelino, con el régimen español. ¿Qué tiene que ver la Argelia de Ben Bella, socialista, con el régimen del general Franco, de extrema derecha fascista? Aparentemente nada, pero en ese contexto para muchos sí que encontraban unos contactos, una conexión. Bueno, de hecho, el régimen franquista va a apoyar el Frente de Liberación de Argelia, va a apoyar a los revolucionarios argelinos, una parte del régimen al menos, para que veamos hasta qué punto las fronteras pueden ser dúctiles. Por lo tanto, un organismo como el SUD, podemos poner otros ejemplos, falangista, es un sitio en donde la ideología antifranquista va creciendo. Y podemos decir cómo los dirigentes políticos falangistas, gente como otra persona que nos salía en los rótulos esta mañana, Rodolfo Martín Villa, a principios de los años 60, no cortaba eso. Pues porque que hubiera gente, que hubiera movimiento y que fuera un éxito y que atrajera muchos estudiantes era algo que podían aprovecharse como un tanto positivo de Falange, que tenía capacidad de influir en la juventud española. Ya sabían que una parte era potencialmente antifranquista y una minoría directamente antifranquistas y militantes en el PC o en el Felipe, como se ha dicho cuando hablábamos de los partidos. Pero es algo que se podía sobrellevar, es decir, que en un momento determinado, en una organización política de claro carácter falangista, pueden convivir sectores que se sabe que están ligados al Partido Comunista. ¿Y cómo no les denunciaba a la policía? Os podéis preguntar a algunos. Bueno, porque mientras no se pasara a la acción y mientras ahí no hubiera algún tipo de acción abiertamente antirrégimen, hay un margen donde el régimen cree que puede atraer hacia sí a estos sectores. Otro ejemplo, comisiones obreras. Comisiones obreras,
iba a decir cadena de transmisión del Partido Comunista, no es exactamente una cadena de transmisión porque ahí hay unos elementos católicos de estos sectores que estaban evolucionando, como comentaba, desde final de los años 50 y que en el año 60 eclosionan también con el diálogo intelectual entre marxismo y catolicismo en toda Europa. Y Alfonso Carlos Comín es un buen ejemplo, ¿no?, de ese tipo de diálogo entre marxismo y catolicismo que hacía trizas el viejo anticlericalismo, ¿no?, de los años 30, ¿no?, y pasaba a otra fase. Bueno, pues esas comisiones obreras más complejas, comisiones obreras con minúscula, porque eran comisiones de obreros, no eran las comisiones obreras de hoy día como sindicato reconocido desde la transición, aunque haya una continuidad. Esas comisiones obreras van a ser, hasta cierto punto, van a ser atraídas o van a dejar que dejen un cierto juego por parte del ministro secretario general del movimiento, José Solís Ruiz, en las elecciones sindicales que se van a tener en 1966. En los años previos, comisiones obreras, a pesar de que se sabe, la policía sabe y le llegan informes de que el Partido Comunista está ahí presente, bueno, es una forma contar con esos sectores de mantener vivo la propia gran estructura sindical que ya había sido puesta en cuestión a final de los años 50, que había dado lugar también de alguna manera, a algunas derrotas como la ley de convenios colectivos para el régimen, ¿no?, en 1957-58, cuando es consciente de que no pueden enfrentarse. Y eso va a dar lugar a que se les dé cancha a los candidatos que se sabe que son de comisiones obreras. Cuando en las elecciones del 66 logran una victoria muy amplia en cuanto a número de delegados, que de forma clandestina o de forma no sabida forman parte de comisiones obreras, es entonces cuando el año siguiente, en el año 67, comisiones obreras son prohibidas y estamos ya en una nueva situación en donde es la policía quien detiene a los dirigentes hasta acabar con esas fotografías que veíamos del proceso 1001 en 1972 y con dirigentes como Nicolás Sartorius o Marcelino Marcelino Camacho, acaban en la cárcel, ¿no? Desde ese punto de vista, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de ese terreno intermedio. Avanzo un poquito más rápido en ese sentido. Última reflexión antes de pasar a esa revisión rápida que haré en los 10 minutos que me quedan. Los agentes del antifranquismo. ¿Quiénes son los agentes del antifranquismo? Evidentemente, hay unos agentes perfectamente identificables y, desde luego, van a ser partidos como el Partido Comunista de España que van a actuar como un elemento de enfrentamiento contra el régimen. Pero hay que tener en cuenta también que hay una dinámica muy determinada. Cuando un joven obrero o cuando un estudiante se acerca al Partido Comunista, no lo hace porque se haya estudiado, se haya leído todas las obras completas de Marx y Engels o piense que esa es la opción hacia un mundo mejor. No, lo que hace es encontrar cuál es el instrumento más eficaz y que hace más daño a la dictadura. Y ese instrumento no es el Partido Socialista, no son las otras organizaciones, sino que en los años finales de los 50 y en los 60 va a ser el Partido Comunista de España. Y por eso el partido se convierte en el gran referente para todos. Y todos los que quieran realmente ser antifranquistas, hasta final de esa década de los 60, en donde las cosas cambiarán y las organizaciones de izquierda radical van a avanzar, va a ser la manera de alguna manera, luchar, enfrentarse al régimen. Por lo tanto, es un buen ejemplo de hasta qué punto el antifranquismo y la lucha antifranquista es una combinación de unos agentes que actúan sobre una masa de población, sobre distintos sectores que van a implicarse también en la medida en que no asumen una ideología como tal, sino que buscan un instrumento eficaz. Esto, por ejemplo, nos puede explicar por qué en la transición el Partido Comunista no va a tener esa mayoría de votos que pensaba que iban a obtener, ¿no?, una vez que hubiera elecciones generales, a pesar de ser el gran partido del antifranquismo. Voy a hacer una relación, como he dicho, rápida de cuáles son esos elementos que nos ayudan a explicar la transformación
de la sociedad española, cuáles son esos focos que, como algunos de ellos ya se han aludido, pues tampoco voy a detenerme. En primer lugar, el mundo universitario, porque ese mundo universitario, aunque sea pequeño en cuanto a número, se va a convertir, como pasaba también en otros sitios de Europa, como se verá en el 68, pero antes de eso ya ocurría, al final de los 50, principios de los 60, en un elemento sometido a un gran cambio. Muchas veces se utiliza esa palabra de masificación. Lo que está ocurriendo en realidad es un proceso de democratización en toda Europa del acceso a las universidades. Un proceso y un acercamiento que nunca buscó el franquismo, pero el franquismo hubo de dar respuesta a esa realidad de que hijos de las clases medias, hijos de quienes habían encontrado una cierta estabilidad también laboral y económica, accedieran al mundo universitario. Eso es algo que se va a ver, ese crecimiento en los años 60 con una gran claridad. Y ese mundo universitario va a llevar enseguida al activismo y a la militancia. Y ese activismo va a ser realmente uno de los núcleos, uno de los elementos de experiencia, camino de la democracia, lo cual no significa que esa democracia se identifique con la democracia liberal parlamentaria occidental, pero sí, evidentemente, un rechazo a la dictadura. Más allá, por lo tanto, de afinidades ideológicas abstractas, lo que van a encontrar los y las jóvenes va a ser un instrumento de primer nivel en su experiencia que enseguida van a trasladar socialmente. En segundo lugar, el tema de los jóvenes obreros ligados a las comisiones obreras, he dicho antes, pero también una nueva realidad de un mundo obrero desconectado de lo que había sido el mundo sindical tradicional, pero que va a tener unos medios también de lucha, de confrontación, muy artesanales inicialmente, muy de reivindicaciones pequeñas, pero que será todo un entrenamiento con una gran relevancia. Un tercer elemento, el mundo del asociacionismo. El régimen, y concretamente Feti de las Jons, Falange, en 1957 creaba una delegación nacional de asociaciones, la nueva estructura que se va a ir desarrollando a final de los 50 y que a principios de los 60 tendrá ya una cierta fuerza, a partir de la cual, precisamente buscando dar esas respuestas de la carencia del régimen, va a encontrar la vía de intentar dar voz a esa sociedad civil. ¿Darle voz para que se exprese libremente? No. Darle un canal para que no mane, para que no esté presente fuera de los mecanismos del movimiento. Y entonces, dentro de esa Delegación Nacional de Asociaciones, podían crearse asociaciones de padres de alumnos, asociaciones de cabezas de familia, asociaciones de vecinos, también asociaciones culturales, asociaciones políticas, eso sí, dentro del franquismo, como la Asociación de Antiguos Miembros del Frente de Juventudes o los Círculos José Antonio, pero como Pamela Radcliffe en su momento puso de manifiesto, también con cierta polémica y discusión sobre el papel de estas asociaciones, más allá de que unas estén legitimando en parte el franquismo porque forman parte de él, y por lo tanto, en la medida en que funcionan, en parte el régimen puede hacer ese discurso de que tienen canales a partir de los cuales la población se expresa, pero ahí también encontramos prácticas democráticas, prácticas de reivindicación de unos sectores, especialmente de las mujeres, dentro del feminismo que poco a poco y con gran dificultad va a ir expandiéndose, van a tener ahí. Podemos hablar también, evidentemente, de otros ámbitos muy importantes, como es sobre todo el del ámbito cultural. El mundo del cine va a ser especialmente relevante y ahí nos encontramos también con un encuentro entre lo que sería un intento por parte de sectores del régimen de modernizar el discurso cinematográfico del régimen, con sectores que realmente defendían una superación de lo que llamaban la españolada, la España garbancera, etcétera, y acercarnos a lo que sería el neorrealismo italiano. Precisamente de esa escuela sale gente como Luis García Berlanga, o saldrá también un poquito más adelante, en los 60, Carlos Saura, o vamos a encontrar a miembros relevantes también del PC como Juan Antonio Bardem, que va a ser uno de los cineastas que más claramente esté lanzando unos mensajes a los espectadores que tenían poco que ver con el régimen, ¿no? Aquí también podemos hablar del mundo de la pintura y del arte.
ese lenguaje informalista, en donde también va a haber un encuentro con el régimen en la medida en que va a asumir un discurso de la abstracción que luego va a ser utilizado en las grandes bienales internacionales para dar una imagen liberal del régimen. Pero, por otro lado, estaba acabando con los iconos historicistas y más conservadores que estaban identificados con los triunfadores en la guerra civil. Ese lenguaje, en parte tolerado por el régimen, en parte aprovechado por el régimen, tiene también su influencia. En el ámbito intelectual, el proceso que se está llevando en los años 60 es un proceso de cambio muy relevante también en el mundo de las universidades. Ahora no solo hablo de la militancia, hablo de lo que está ocurriendo especialmente en las facultades de contenido social, es decir, de ciencias sociales, las de humanidades, las de derecho, las de economía en la medida en que se van poniendo en marcha. ¿Por qué? Porque el marxismo empieza a ser en los 60 e irá aumentando conforme avance la década uno de los principales ejes vertebrales de una parte del mensaje de los penenes. Es decir, conforme este proceso de acceso de los estudiantes que os decía se hace más relevante, más importante, van a ir accediendo estos jóvenes, estos estudiantes que llevan muy poco tiempo, cuyas lecturas y cuya cosmovisión tiene poco que ver con los valores más tradicionales y conservadores de sus maestros. Maestros que en muchos casos van a facilitar también esa renovación, no tanto porque se identifiquen realmente, sino porque van a apostar de alguna manera por la protección a sus discípulos, porque van a, salvo evidentemente excepciones y salvo minorías, y porque van a, de alguna manera, ser conscientes de hasta qué punto ese régimen no tenía nada que ofertar, como decía, al futuro, ¿no? del resto de la sociedad española en esos años. Evidentemente, otros aspectos deben ser indicados, que tienen además una proyección importante de carácter social. Ya en eso nos vamos a los años 70, que es en el ámbito, por ejemplo, de la cultura popular, en el ámbito de la canción. La nova cançó, que no se circunscribe solo a Cataluña, porque tenemos ahí un ámbito más amplio que llega a Aragón, que llega también al País Vasco, que llega también a Castilla, Castilla la Vieja, como se decía antes, pero significa esa creación de solidaridad entre el conjunto de personas, de jóvenes, en una buena parte de los casos, que se identifican con cantantes como Raimon, como Lluís Llach, como Marimar Bonet, como Ramon Muntaner, como Joan Manuel Serrat, todo el movimiento del Setze Jutges, Paco Ibáñez, La Bordeta, Luis Pastor, Imanol. Está claro que la influencia de la canción francesa es un hecho. Brassens, Yves Montand, Léo Ferré, Edith Piaf. Pero aquí se va a hacer una lectura sobre todo de identificación generacional de unos colectivos con unos valores muy diferentes a los de la dictadura. Todo esto lo trató muy bien la sentimentalidad y este cambio en la sentimentalidad Manuel Vázquez Montalbán. Si nos vamos al terreno sexual, también la transformación es muy importante. Ya hemos hablado y ya se ha dicho, y no voy a insistir en ello, el nuevo papel que va a tener la mujer, la aparición del feminismo y cómo de alguna manera se rompe ese modelo tradicional. No se rompe, se empieza a vislumbrar la posibilidad de una ruptura de un modelo tradicional de familia paternal y autoritario. Y ese va a ser un eje también que, aunque no va a dar lugar evidentemente a la creación de comunas indiscriminadas, como seguramente alguno tenía en la cabeza que pudiera ocurrir, pero ciertamente se pone en cuestión un modelo paternal y autoritario de familia que a su vez está ligado a una mayor libertad de costumbres sexuales. Hay que recordar que todo lo que tenía que ver con la planificación familiar, es decir, la utilización de elementos para evitar embarazos, estaba prohibido, era considerado delito, igual que era un delito el adulterio, y por lo tanto que era también actual en la clandestinidad, pero eso nos va a dar lugar, junto con la emergencia de nuevas sexualidades, lo que ahora llamamos LGTBI,
va a ser otro hecho que va a transformar grandemente. ¿Estos son elementos directamente políticos? No, pero el régimen, en la medida en que los prohíbe, en la medida en que entra dentro de las leyes de peligrosidad, los va a convertir en una transformación social que lleva inexorablemente en muchos casos a posiciones antifranquistas. Más cambios, evidentemente, también respecto a las relaciones paterno-filiales. La aparición de la contracultura se puede rastrear en una serie de revistas, quizá la más importante, si hablamos de los años 70 y principios de los 70, sea Triunfo, esa revista cinematográfica que se convirtió en un referente de todo lo que sería la cultura progre, una ventana al exterior, una serie de elementos culturales que rompían esa cerrazón de la cultura peninsular sometida a lo que había sido el viejo discurso nacional católico ahí, triunfalista del régimen, pero hay que apuntar muchas otras que tendrán su desarrollo ulterior, casi en los momentos de inicio de la transición, Ajo Blanco, Estar, Ozono, El Viejo Topo. Y algunos autores, estoy pensando en José Luis Aranguren, Agustín García Calvo, en Manuel Sacristán, en Gustavo Bueno, en Sánchez Ferlosio, en el más radical, Fernando Savater, el símbolo más claro de la contracultura en esos momentos, los que de alguna manera supongan una transformación importante para una buena parte de la población. Sin esas revistas, sin esos elementos, difícilmente podemos entender ese cambio, igual que no lo podemos entender sin pues todo el mundo, ya que hablo de he hecho referencia a las revistas, las editoriales, como va a ser Alianza Editorial o como va a ser Taurus, especialmente en el caso de Alianza Editorial con Javier Pradera y su colección El Libro de Bolsillo, que realmente va a revolucionar el acceso a estas publicaciones. Termino este repaso y me dejará Carme 2 minutos más para hacer ya que soy el último, es una de las pocas ventajas que uno puede aprovechar, para hablar del mundo literario también. Yo creo que no podemos obviar que una serie de autores que inicialmente estaban integrados en el franquismo, como por ejemplo Miguel Delibes, director del Norte de Castilla, el periódico castellano durante muchos años, pues va a crear entre muchas de sus obras Los Santos Inocentes, que quien no haya leído el libro seguro que ha visto la película, y que nos muestra un retrato en realidad in misericordia de la España franquista, o quien no ha recordado, siempre de la mano de Lola Herrera, ese alegato feminista, a pesar de todo, de 5 horas con Mario, ¿no? En donde realmente se da un retrato que tiene poco que ver con los valores del franquismo. No voy a hablar mucho más de literatura, pero ahí están los Martín Santos, los Goytisolo, incluso el Cela, el antiguo falangista Cela, que en papeles de Zona Armada pues recibe a gente del exilio y le deja publicar, ¿no? Todo ese conjunto nos lleva a una cultura progre que tiene su proyección también en el aspecto, que tiene que ver con el pelo, que tiene que ver con la forma de vestir, que tiene que ver con las costumbres, que tiene que ver con el rechazo a lo establecido. Y en ese minuto que me queda, decir qué hace el régimen respecto a esto. El régimen, cuando constata realmente que la sociedad española está muy lejos de sus referentes, echa mano de lo que siempre sabrá hacer muy bien, que es el aumento de la represión. Ese icono que hemos visto también en las fotografías de los grises patrullando en las universidades es cosa de final de los años 60 y de esos primeros años 70, es decir, los ultimísimos años de la dictadura. Ya es la represión pura y simple, las detenciones, las torturas en la comisaría, el cierre de revistas, el estado de excepción de 1969 especialmente y otros muchos que habrá a nivel nacional o en algunas provincias, especialmente las vascas. La aparición de grupos ultras y de extrema derecha, que Fuerza Nueva, con parte de los sectores del régimen, con Blas Piñar a la cabeza, empiece a emerger como revista y como grupo que funcionará durante la transición, es una buena muestra de hasta qué punto el régimen estaba en una posición ya de retirada, tanto que los grupos del búnker, como se dirá, están dispuestos a criticar a los sectores que ven como menos duros. Algunos recuerdan en el entierro de
Carrero Blanco, cuando fue asesinado, esos gritos de ejército al poder, como si el general Franco no siguiera en el Palacio del Pardo. Evidentemente, por otro lado, la aparición de fenómenos de carácter terrorista, y no me refiero solamente a ETA y la utilización de la vía armada contra el régimen después del gran éxito desde el punto de vista propagandístico, que será el asesinato de Carrero, sino también la presencia del FRAP al que nos han hecho referencia. Y evidentemente en el terreno cultural el régimen intenta también hacer frente a todo esto, con campañas como los 25 años de paz, con iniciativas como los teleclubs, aprovechando la fuerza de lo que suponía la televisión, la creación de iniciativas continuas que tenían que ver con esa presencia mediática, como digo, a través del nodo, que busca también nuevas versiones, el nuevo intento también con la Ley General de Educación de 1970 de reformar y controlar el sector educativo también en este terreno. Pero al final lo que nos vamos a encontrar, para concluir ahora ya, sí, finalmente, es un proceso por el que el agotamiento del régimen va a ser el producto de, sí, evidentemente, la desilusión de algunos sectores respecto a este, sí, la oposición de los que siempre estuvieron contra el régimen porque formaban parte de los derrotados y del rechazo de lo que había supuesto el proyecto del régimen franquista, pero también el fracaso de un régimen que es verdad que dura muchos años, pero no va a ser capaz de mantener un proyecto político propio. Y nada más, muchas gracias por la paciencia.